Imagina un mundo microscópico en donde la guerra es constante. Hay enemigos, hay amenazas por todos lados. Pero esta guerra no se libra con armas, no se libra con balas, sino con abrazos mortales. En este escenario, unas células especializadas de nuestro sistema inmune actúan como verdaderas aspiradoras moleculares, patrullando cada uno de los rincones de nuestro cuerpo a cada instante de nuestra vida para devorar desde bacterias invasoras hasta restos de nuestras propias células. Este proceso, conocido como fagocitosis, no es solo una estrategia de defensa, es un pilar, es una herramienta, es una estrategia esencial que mantiene la homeostasis en nuestro cuerpo, que se encarga de eliminar todo aquello que nos representa una amenaza, pero también mantiene el equilibrio de nuestra arquitectura tisular. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy te quiero hablar de este proceso que seguramente has escuchado, por lo menos en nombre, pero que va mucho más allá de únicamente comer bacterias: la fagocitosis. Si es que te gusta mi contenido, por favor no te vayas sin dejar un like, compartir este video con alguien que creas que está interesado y suscribirte al canal. La historia del descubrimiento de este proceso de la fagocitosis inició por allá del año 1882 en un laboratorio en las costas de Sicilia. Ahí se encontraba el zoólogo ruso Ilya Mechnikov, quien por aquel entonces, lejos de estar estudiando cualquier proceso que tuviera que ver con la inmunología, se encontraba observando en su precario microscopio unas larvas de estrella de mar. Él no buscaba para nada la cura para enfermedades humanas, sino que le llamó la atención este tipo de organismos, ya que son transparentes, y en ellos esto representa una herramienta valiosa, ya que muchos procesos pueden verse directamente y en tiempo real. En un arrebato de curiosidad, como muchos de los que han llevado a los científicos a hacer grandes descubrimientos, a Ilya se le ocurrió encajar una pequeña espinita de un rosal en una de estas larvas. Al día siguiente, cuando volvió para observar los resultados de su experimento curioso, observó algo asombroso. Una multitud de células errantes se había conglomerado alrededor de la espina, como intentando comérsela para proteger el resto del organismo. Mechnikov comprendió de inmediato que había tropezado con el mecanismo universal de defensa de los seres vivos y bautizó a estas células como fagocitos, uniendo las raíces griegas fago, que significa comer, y kitos, que significa célula. Este hallazgo fue revolucionario para la época, pues nos ayudó a sentar las bases de lo que es la inmunidad celular. La idea de que nuestras propias células sean mediadoras activas para la defensa era algo verdaderamente inimaginable en su tiempo. Gracias a este descubrimiento, Ilya Mechnikov recibió el premio Nobel al lado de Paul Ehrlich en 1908. ¿Quiénes son estos fagocitos? Porque esta palabra está como un poco amplia y abarca a varios grupos de células. ¿Quiénes son estos fagocitos? En nuestro organismo, la capacidad de fagocitar no es exclusiva de un solo tipo de célula, aunque algunas son verdaderas especialistas, como los macrófagos, por ejemplo. Los inmunólogos dividen a este grupo de células en dos grandes grupos. Por un lado están los fagocitos profesionales y por el otro los fagocitos no profesionales. Vamos a empezar con los que sí son profesionales, que son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y los monocitos. Vamos a resumir muy brevemente cada una de estas células. Tengo un video específico para cada una de ellas que te dejaré por aquí señalado. Por un lado, en general los fagocitos profesionales pues son la élite del sistema inmunitario innato. Su trabajo principal y el más eficiente, no es el único, pero sí es el de los más eficientes e importantes, es la detección y destrucción de amenazas, sobre todo de tipo bacteriano. Por un lado, los neutrófilos son las tropas de asalto rápido. Constituyen entre el 50 y el 70% de los glóbulos blancos que corren por tus venas y son los primeros en llegar al sitio de la infección. Son unidades kamikaze que literalmente dejan su vida en el proceso para librarte a ti de esa infección. En segundo lugar están los macrófagos. Son células enormes que, si bien son menos abundantes con respecto a los macrófagos en cuanto a peso, son tan grandes que ocupan más del 50% del total del peso de las células inmunes. Y estos tienen la capacidad, a diferencia de los neutrófilos, de vivir meses o incluso años en los tejidos, encargándose no solo de la defensa, sino también de la reparación de heridas. En tercer lugar están las células dendríticas. Estas actúan como centinelas que,
tras fagocitar a un invasor, van a viajar a los ganglios linfáticos para presentar las pruebas de esta fagocitosis a los linfocitos T. Y es por eso que a este tipo de células se le considera como uno de los puentes más importantes que existen entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y por último, dentro de este selecto grupo de células fagocíticas se encuentran los monocitos. Son los precursores de los macrófagos cuando entran en los tejidos dañados. Y hago un paréntesis muy pequeño, no te quedes con la idea de que este es el único origen de los macrófagos. En algún tiempo creíamos, sí, que un macrófago siempre provenía de un monocito. Actualmente sabemos que no, y para que lo entiendas muy bien te voy a dejar ese otro videito anclado por aquí. Ahora viene el grupo de los fagocitos no profesionales. Aunque no sean profesionales, por favor no me los hagas menos porque son bien importantes también. Son células que tienen otras funciones principales, como es la de formar tejidos, pero que pueden fagocitar en situaciones específicas para mantener la limpieza local. Aquí es en donde vamos a encontrar a los fibroblastos, a las células epiteliales y a las células endoteliales. De estas no voy a ahondar en mayor detalle. Vamos mejor a cuáles son las etapas de este banquete, porque es verdaderamente un banquete molecular el que se llevan los fagocitos. Y decidí dividir todo este proceso, no es que sea tal cual dividido en 6 pasos, yo lo dividí así, probablemente en tu libro lo pudieras encontrar dividido, clasificado de otra forma. No es que esto esté incorrecto, pero decidí dividirlo de esta manera, en 6 diferentes pasos. El número 1 lo vamos a llamar o a identificar como el reclutamiento, oficialmente llamado la quimiotaxis. Cuando te has lastimado, te has cortado, tienes alguna herida o alguna infección, las células dañadas y los microbios, los que pudieran estar infectando esa herida, empiezan a liberar sustancias químicas llamadas quimiosinas, que actúan como señales de auxilio. Estas señales de auxilio son identificadas por los fagocitos, llámese macrófago, llámese neutrófilo, célula dendrítica, los cuales se van a desplazar hasta el foco del conflicto. Esta es la parte como de las más importantes, porque para empezar, si estas sustancias no se liberaran, las quimiosinas, pues ahí la infección podría terminar contigo y tus defensores que andan circulando y patrullando en la sangre ni por enterados se darían. Así que esta es una fase bien importante. En segundo lugar, he puesto como paso 2 el reconocimiento y la adhesión. Cuando el fagocito quiere comerse algo, alguna de esas amenazas, primero debe de atraparlo. Para esto, para atraparlo, primeramente para identificar que es realmente una amenaza, se basa en su sistema de receptores de reconocimiento de patrones, que son los PRRS. Con esto se identifican estructuras comunes en los microbios, como son los azúcares de las paredes celulares de las bacterias. Un ejemplo muy típico de este tipo de azúcares puede ser el lipopolisacárido o bien la manosa. Aquí, en este punto, entra en juego un proceso bien importante que seguramente, si estás llevando la materia de inmunología, lo vas a escuchar una y mil veces, que es la opsonización. La opsonización es un proceso en donde los anticuerpos, principalmente del isotipo IgG o bien proteínas del sistema del complemento, bañan, cubren, forran al microbio para hacerlo como más apetitoso y fácil de atrapar por el fagocito. Este proceso de atrapar a ese microbio se hace mediante un sistema como el sistema óseo, principalmente de los macrófagos, en donde se extienden sus bracitos llamados pseudópodos o filopodios, y gracias a su citoesqueleto pues es que se pueden comer a esta amenaza. En el número 3 tenemos tal cual la ingestión, el acto de comer. Una vez que está adherido el macrófago o el fagocito en general, te va a extender sus bracitos membranosos, estos pseudópodos, para rodear completamente a su objetivo. Estos brazos se van a fusionar, encerrando al invasor en una burbuja interna llamada fagosoma. Este fagosoma es una vesiculita que contiene nada más que al invasor, a la bacteria, lo que sea que se haya fagocitado. Este paso consume una gran cantidad de energía y requiere que el esqueleto interno de la célula o citoesqueleto se esté reorganizando constantemente. Aquí entra muy en juego una proteína específica del citoesqueleto que se llama actina. No es la única del citoesqueleto, pero es como la que mayormente facilita este proceso de formación de esos bracitos y de engullir. El paso número 4 lo consideramos como la digestión. En este punto, ese fagosoma o esa vesiculita que se acaba de formar va a viajar al interior de la célula y se va a fusionar con un organelo que está bien interesante, que se llama lisosoma.
Tengo también por ahí un videito de los lisosomas que está muy padre. Estos lisosomas son pequeños organulitos dentro del macrófago y dentro de muchas células, prácticamente de todas. Son como pequeñas bolsitas, pequeñas vesiculitas que están llenas de enzimas digestivas. Son caracterizados por tener un pH muy ácido. Y este pH ácido está dado por todo lo que contiene, que son enzimas digestivas, sustancias corrosivas, toxinas. Entonces, ese fagosoma que llevaba la amenaza se fusiona con esos pequeños lisosomitas. ¿Y qué va a suceder? Pues que lo que traía el fagosoma ahora está en contacto con toda esa toxicidad del lisosoma. A esta nueva estructura que se forma le vamos a conocer como fagolisosoma. Primero fue fagosoma, este segundo es un fagolisosoma. En el paso número 5 tenemos como la aniquilación. Dentro de esta nueva vesícula que es el fagolisosoma, el microbio o la amenaza o lo que sea es sometido pues como a una especie de castigo químico, de una destrucción química muy ordenada, muy bien pensada, pero devastadora para la bacteria. Una de esas herramientas que utiliza o que se llevan a cabo dentro del fagolisosoma es el estallido respiratorio. En este caso, la célula empieza a producir unas moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno, además de ácido hipocloroso, que es literal cloralex. Y de esta forma, con esta mezcla tan poco convencional y bastante agresiva, es que se logra eliminar a la amenaza. También que lo que está sucediendo aquí, y una de las formas en las que también se cerciora, porque no se puede dar el lujo de darle un manacito y ya se murió. No, porque no se puede dar el lujo de que vaya a sobrevivir y continúe con la infección. Entonces se cerciora por todos sus medios de que esa amenaza esté completamente destruida. Una fue el estallido respiratorio. El otro es la formación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas tóxico que va a ayudar a desintegrar a las bacterias. Por último, hace uso de unas herramientas que se llaman enzimas proteolíticas. Si todavía queda algo de la bacteria, que normalmente, hay muchísimas proteínas dentro de cualquier célula procariota o eucariota, estas enzimas se dedican a desintegrar todo aquello. Literal, cortan a esta amenaza, a esta bacteria, a este hongo, lo que haya sido, en pequeños trocitos, que además de todo puede volver a reciclar el macrófago. Es una preciosidad. Y por último, en el paso 6 tenemos pues la eliminación o bien la presentación. Una vez que ya el fagolisosoma se encargó de hacer confeti literalmente a eso que había endocitado, los desechos pueden o bien ser expulsados por un proceso que se llama exocitosis, hacia afuera, exocitosis, o bien en el caso de los macrófagos y las células dendríticas, estos pequeños fragmentitos son exhibidos en la superficie. O sea, puede que los aviente así como que, a ver, ya acabé con esto, a ver de qué les sirve este desecho. Pero también puede ser que haciendo uso de otras herramientas, exhiba un fragmentito en específico en su membrana. Esta exhibición se logra mediante unas moléculas que están en la superficie de tanto de macrófagos como de células dendríticas, que son las moléculas de MHC clase 2. El objetivo que tiene de exponer es como maté a esta bacteria, miren mi trofeo, aquí está. El objetivo de hacer esto es alertar al resto del ejército inmunitario cómo es que luce ese invasor para que otras células estén pues preparadas en una próxima ocasión. Es un mecanismo realmente, siempre lo digo, que ha evolucionado de una forma tan inteligente que parece casi increíble. Ahora, además de defendernos, pues cuál es la razón de que nuestras células sean capaces de fagocitar? Bueno, no únicamente ocurre para defendernos de enfermedades, que sí es una razón inmensa y muy poderosa para que este proceso exista. Pero además de eso, además de defendernos de cosas externas como bacterias y hongos, también nos puede servir para deshacernos de nuestras propias células. Todas las células que poseemos en nuestro cuerpo tienen un cierto tiempo de vida, ¿sí? No es que duren para siempre. Hay algunas que sí, la gran mayoría tienen un ciclo de vida que se cumple y esa célula muere. Para eso existe el proceso de apoptosis. Pero una vez que muere, ¿qué hacemos con ese cadáver de célula? Ni modo que ande ahí, porque si no se empezaría a acumular y empezaría a crear procesos patológicos conforme esto ocurra. Por lo tanto, existe un proceso similar a la fagocitosis o prácticamente igual, pero especial para células propias. A este proceso, en vez de llamarlo fagocitosis, lo vamos a llamar eferocitosis. Cada día mueren miles de millones de células por apoptosis. Si estas no fueran fagocitadas, rápidamente estallarían y causarían una inflamación dañina. Eso es lo que se quiere evitar mediante este proceso de eferocitosis, que es básicamente lo mismo que la fagocitosis, solo que para células propias. ¿Cómo sabe o cómo identifica que esa célula ya tiene que ser fagocitada? Bueno, resulta que hay algunas señales que envían estas células que ya pobrecitas están muriendo. Envían señales para decir, ya es tiempo.
ya estoy falleciendo, no me vayas a dejar que me acumule por aquí. Y entonces el macrófago identifica esas señales y es entonces cuando las fagocita. Ciertamente la fagocitosis no es un proceso infalible. Conforme la evolución ha hecho que sea un proceso muy interesante y muy bien pensado, esa misma evolución ha hecho que los patógenos, los microbios, también hayan pensado una forma de defenderse de este proceso y evadirlo. Uno de estos microbios, de estos microorganismos, una bacteria conocida como Listeria monocytogenes, que producen proteínas también muy tóxicas que son capaces de perforar la burbuja del fagosoma. O sea, el macrófago formó su fagosoma así con sus bracitos y dice el nombre, pues ya la hicimos, ya tengo aquí a la bacteria, la Listeria, pero no cuenta con que la Listeria tiene un arma interna que es capaz de perforar esa vesiculita, permitiéndole saltar al citoplasma de la célula, en donde van a estar a salvo de la digestión. Algunos patógenos como Mycobacterium tuberculosis, el bacilo causante de la tuberculosis que conocemos, logran que el fagosoma no se fusione con el lisosoma. Aquí lo peligroso para el patógeno, cuando el fagosoma se fusiona con el lisosoma. El fagosoma en sí solito, pues no es realmente muy tóxico, tiene ahí algo de líquido, agua, etcétera, pero realmente no es tóxico. Lo que sucede pues es que Mycobacterium tuberculosis logra que el fagosoma no se fusione con el lisosoma, convirtiendo al fagocito en su propio hogar, en donde pueden vivir y multiplicarse. Entonces no solamente no lo destruye, sino que lo usa a su favor para dentro de él empezar a reproducirse, lejos de otras. O sea, se mantiene seguro porque está dentro de una covachita en donde otros macrófagos no lo van a identificar. Por otro lado, hay algunos otros, un tipo de microorganismo que es un hongo conocido como Cryptococcus neoformans, que estos, lejos de jugar directamente con el macrófago, más bien se protegen ellos solos, creando una cápsula muy gruesa. Imaginemos que este es el Cryptococcus neoformans. Entonces, pues aquí el macrófago podría venir y fagocitarlo. Sin embargo, el Cryptococcus forma una cápsula enorme en su superficie y además de todo es muy resbaladiza, por lo que cuando llega el macrófago lo quiere pescar, pero es tan grande que como que tiene que abrir unos brazotes enormes para atraparlo y se sale de sus posibilidades. En caso de lograrlo, es tan resbaloso que no logra concretar la formación del fagosoma. Entonces, esta y muchísimas otras bacterias tienen ya ciertas estrategias para tratar de evadir al sistema inmune. Y es por eso que, pues tú dirás, pues ¿por qué la gente se sigue enfermando? Bueno, pues porque la evolución va a la par. Si mi sistema inmune, conforme conoce nuevos patógenos, se va adaptando y va creando nuevas herramientas, pero el patógeno también va evolucionando a la par. Entonces, como puedes ver, pues es un proceso muy interesante que nos pasa a todos, en todo momento, todo el mundo está, salvo que vivas como el niño de la burbuja dentro de una estructura en donde todo sea estéril. Todos nos hemos expuesto a bacterias y a hongos y a mil cosas más. Así que el entender la fagocitosis, todos los procesos que ocurren, pues podrían en algún momento ayudar a descubrir nuevos tratamientos antibacterianos, antimicrobianos y luchar contra ese poderoso enemigo que es la resistencia a los antibióticos. Espero que este video te haya sido de muchísimo interés y pues si es que fue así, no te vayas sin dejar un like, sin dejar un comentario, siempre con el mayor de los respetos, porque así nos manejamos aquí. Suscríbete al canal y por aquí nos vemos en un próximo video. Bye bye.